Estamos hablando de cuáles son las expectativas para el crecimiento de la economía de nuestro país en el 2016 y como lo mencionamos al inicio del programa, hoy nos acompaña Valeria Moy, que es directora de México Cómo Vamos, que es una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en integrar información para los ciudadanos que nos permita identificar con mucha claridad cuáles son las metas a las que pretendemos llegar en materia de cada uno de los rubros de la economía, pero también cuál ha sido la evolución que se ha venido desarrollando en cada mes y también la generación de semáforos económicos por entidad federativa que nos permita entonces a su vez ver cómo se va llevando el crecimiento económico a lo largo de todo el país. Valeria, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tulio. Buenas noches. Valeria, para iniciar me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Para mí ser un buen ciudadano significa hacer lo que te toca hacer y hacerlo bien, ¿no? Entonces, si hay que llegar a la escuela, hay que llegar puntuales. Si tienes que hacer la tarea, hacer la tarea. Si tienes que pagar una multa, pagar la multa. Es decir, hacer lo que nos toca hacer y hacerlo bien. Cada uno dentro de su ámbito y dentro de sus responsabilidades y dentro de su papel en el país, ¿no? Entonces, creo que y esa es la lección que tú que tienes hijos y yo que tengo hijos, tenemos que enseñarles, ¿no? Uno tiene responsabilidades y las tiene que ir cumpliendo conforme a su edad y conforme a los puestos y la vida que va ocupando, ¿no? Valeria, ya has estado con nosotros México Cómo Vamos en otras ocasiones, pero nos gustaría un poco que nos platicaras a nuestros amigos y les recordaras qué es México Cómo Vamos, cuáles son sus principales actividades. Mira, México Cómo Vamos es un observatorio económico, es un observatorio de la actividad económica. En términos muy sencillos, lo que hace México Cómo Vamos es tomar toda la información económica que está dispersa por todos lados, por todas las páginas de internet, por todas las instituciones gubernamentales, Hacienda, Banco de México, INEGI, y lo que hace es traduce esa información para que de forma sencilla y muy digerida esté toda reunida en una página de internet con un desglose estatal, desde luego a nivel nacional, y un desglose estatal, para que cuando veamos o queramos saber cómo va un estado, vamos a pensar, no sé, en Campeche, queremos saber cómo va Campeche, ponemos Campeche y ahí nos dice cómo va en varios indicadores, que son los indicadores que pensamos nosotros que son los más importantes en términos económicos. En esos indicadores está crecimiento económico, cuando está creciendo el producto de esa entidad, cómo va la inflación en esa entidad, cómo va la creación de empleos, la creación de empleos formales, la seguridad, todo ese tipo de variables. Entonces tenemos un conjunto de indicadores que puedes ver a nivel nacional y a nivel estatal. Y entonces de esta forma hacemos que toda la información que está por ahí perdida en el ciberespacio esté contenida en un solo lugar, lo cual te da una herramienta enorme para tener una fotografía de cada estado. Nuestros amigos pueden consultar estos indicadores en la página de México Cómo Vamos, que aparece ahorita en la pantalla. Y me gustaría preguntarte, sé que está conformado también por un panel de especialistas, que lo que llevan ustedes es que establecen cuáles son los indicadores objetivos a los cuales se pretende por cada uno de los elementos que acabas de mencionar. ¿Cómo llegan a ellos, Valeria? Mira, tenemos un grupo de expertos que la verdad es que es un grupo de gente muy plural, con diversas ideologías, pero lo que tienen en común es que todos tienen una opinión formada, ¿no? Todos tienen una razón y un poder de formar opinión muy importante. En este sentido, lo que hicimos desde el origen de México Cómo Vamos fue plantear unas metas, es decir, a ver, ¿cuánto tiene que crecer la economía? ¿Cuánto tiene que crecer un estado? Y tiene conforme a su potencial, porque me podrías decir, bueno, ¿por qué un estado tiene que crecer o por qué el país tiene que crecer tanto? Es conforme a lo que puede crecer, ¿no? O por ejemplo, en creación de empleos, ¿por qué tiene que crecer cada estado en tanto? ¿Por qué el país tiene que generar tantos empleos? Todo eso es resultado de un montón de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en temas de creación de empleos, vemos cuánta gente se incorpora a la población económicamente activa y de ahí cuánta gente busca empleo y entonces podemos sacar, bueno, si el país quiere darle cabida a esta gente que se está incorporando, tendría que crear tantos empleos formales. De otra forma se van a incorporar al mercado laboral. Lástima porque va a ser en el mercado informal, ¿no? Entonces, conforme a diferentes potenciales, desde luego conforme a cada indicador, planteamos una meta y a raíz de ahí sacamos los semáforos, es decir, hacemos rangos, ¿no? Si está muy por debajo de la meta, pues ponemos un semáforo en rojo, si está cercano a la meta pero no en la meta, ponemos un semáforo en ámbar y si está en la meta o por arriba de la meta le ponemos un semáforo en verde, ¿no? Tenemos metas ambiciosas porque creemos que el país debe de tener metas ambiciosas. Si tenemos metas mediocres, pues es muy fácil alcanzarlas, ¿no? Entonces el chiste es tener metas ambiciosas para que nos permitan alcanzar el potencial al que tenemos que llegar, ¿no? ¿Y han pensado ustedes que ahora que va a haber procesos electorales en varias entidades de la República,
hacer un esfuerzo junto con otras organizaciones de la sociedad civil para que los candidatos se prometan alcanzar estos indicadores que está planteando cómo vamos? Es que es súper relevante eso que dices, porque el año pasado hicimos este ejercicio, hicimos los semáforos electorales y fuimos a visitar a los estados en los que se tenían elecciones. Y entonces contrastábamos la meta que nosotros habíamos planteado, no la meta de creación de empleos para esa entidad en particular, y lo contrastábamos con lo que proponían los candidatos, o lo que más bien con lo que se había venido haciendo anteriormente, ¿no? Porque es muy diferente que un candidato, y estoy hablando completamente en términos generales, que un candidato te diga, vamos a crear 3,000 empleos formales cuando a lo mejor la meta es 50,000, claro, ¿no? Entonces, claro. Pero si te dan el número absoluto, ¿cómo sabes tú si 3,000, con qué lo comparas? ¿Cómo sabes si es mucho o poco, no? Entonces, en ese sentido, el Observatorio México, ¿cómo vamos?, funciona súper bien, ¿no? Porque entonces sabes cuál es el parteaguas, hacia dónde hay que mirar, ¿no? Es como la meta de crecimiento económico. A mí me extraña muchísimo porque últimamente en las campañas, incluso en las campañas presidenciales, la meta era 6 o 7%, ¿no? Era el número mágico. Nadie sabía cómo íbamos a llegar a ese 6 o 7%, pero era el número mágico. Entonces, el chiste es entender todo lo que está atrás, ¿no? Es qué vas a hacer para alcanzar esas metas, ¿no? Y en ese sentido es súper útil tanto la información que presenta México Cómo Vamos, como contrastar lo que se ha venido haciendo, ¿no? Porque, te digo, los números absolutos, si no los podemos contrastar, nos dicen poco en ocasiones. Y realmente se convierten como en espejos, venta de espejos por parte de los candidatos, sí. Porque en realidad el ciudadano común y corriente pues no tiene los elementos de información técnica que les permita identificar que un crecimiento del 6% significa de cómo se tiene que jalar a toda la economía de un estado, por ejemplo, o cuál es el gasto público que se requiere para poder llegar a ese crecimiento. El ciudadano común y corriente que somos todos, ¿no? Porque de repente se nos olvida, o sea, no podríamos saber si a ti te dicen que la deuda es tantos millones de pesos, si te dan el valor absoluto es muy difícil. O que las reservas del Banco de México son de tanto, por ejemplo. Es muy difícil que lo puedas contrastar o que puedas tener una opinión de estamos bien, vamos por buen camino, porque no tienes referentes. Entonces, México, ¿cómo vamos? Al poner estas metas y dar estos indicadores con estos semáforos, te pone un referente. Siempre hay que tener en cuenta que estas metas están referenciadas a algo que se puede lograr. Y si es algo que se puede lograr, entonces hacia allá hay que ir, ¿no? Valeria, ya estamos entrando en terrenos de economía. Ya. Me gustaría preguntarte, desde el punto de vista de México Cómo Vamos, ¿cómo se ven las expectativas del crecimiento económico de nuestro país para el 2016? Muchos analistas han venido cambiando las expectativas hacia la baja. Nos gustaría platicarte, ¿cómo lo ves tú? Mira, creo que el inicio del año ha sido particularmente complicado, no a nivel interno, pero sí a nivel internacional. Y ese entorno internacional creo que nos va a afectar de forma muy importante. Me encantaría decirte que no, que todo va a estar increíble y que no importa lo que pase en China, ni lo que pase en Estados Unidos, ni lo que pase en Europa, pero la verdad es que sería pretender que somos una isla, ¿no? Y no lo somos. Creo que va a ser un año de enorme volatilidad. Creo que el tema de China, que ahorita tiene a todo el mundo muy preocupado, claro, nos va a pegar vía el impacto que va a tener con Estados Unidos también, ¿no? Entonces, Estados Unidos que muestra que está creciendo, pero no de forma vigorosa, no de forma tan sostenida como quisiéramos. El último índice de manufacturas que presentó Estados Unidos hace un par de semanas fue muy inferior al esperado, ¿no? Y ese índice ha mostrado durante muchos años tener una altísima correlación con el PIB de Estados Unidos. Entonces, ya se empieza a hablar, cosa que es distinta a la que se esperaba hace semanas únicamente, ¿no? A tener un crecimiento en Estados Unidos por debajo del 2%. Y eso nos pega a nosotros, ¿no? Tristemente nos pega a nosotros. Entonces, a nosotros nos conviene que le vaya bien a Estados Unidos. Por otro lado, tenemos esta situación del dólar muy fuerte que podría repercutir en beneficios para nuestra industria exportadora, aunque curiosamente no ha sucedido, ¿no? O sea, porque tradicionalmente lo que puedes esperar es un dólar fuerte, es decir, un peso barato, repercutiría en un incremento en nuestras exportaciones. Todavía no se ve ese incremento, tal vez debido a que la demanda por manufacturas no ha sido lo suficientemente fuerte, pero esperaríamos que se viera un incremento en las exportaciones. Entonces, eso puede ser un motor para la economía mexicana, pero sin duda va a ser un entorno volátil, complicado, y vamos a estar a la espera de lo que pasa con la Reserva Federal y las tasas de interés, ¿no? Que yo creo que va a haber aumentos muy paulatinos, muy suaves a lo largo del año, por lo mismo que comentaba hace un momentito, ¿no? Porque la economía estadounidense, si bien
tiene una pauta de crecimiento, no es un crecimiento muy sólido y no creo que la Reserva Federal tenga mucho más margen para hacerse ahorita. Para nuestros amigos que nos ven, me gustaría un poco desglosar los conceptos que has planteado. Claro que sí. Y me gustaría ir por una primera parte. Siempre se ha dicho que la correlación del crecimiento de la economía mexicana es altamente dependiente de la correlación del crecimiento de la economía de Estados Unidos. Sí. Esta correlación sigue siendo con esa consistencia, ha habido una reducción, el aparato manufacturero de nuestro país hoy tiene mucho mayor importancia, por ejemplo, que la exportación del petróleo. ¿Qué nos puedes decir tú de la dependencia de la economía de México con la de Estados Unidos? Mira, tenemos un país integrado casi por completo con Estados Unidos y eso es una cosa buena. Tampoco la tenemos que ver como negativa porque de repente lo vemos como una cosa negativa. Es algo bueno, ¿no? Estamos pegados, vinculados económicamente, financieramente a la economía más grande del mundo. Deberíamos de verlo como una oportunidad y aprovecharlo, ¿no? Entonces, México puede aprovechar momentos coyunturales, por ejemplo, el problema ahorita en Brasil puede representar una oportunidad para México, ¿no? México puede captar manufactura que deja de producirse en Brasil y producirla acá. No olvidemos que México, la ventaja geográfica de México es una enorme ventaja en términos de procesos productivos, ¿no? Cuando Estados Unidos le pide, a China que manufacture ciertos bienes y servicios, los procesos productivos, las cadenas de producción se tardan más por cuestiones meramente logísticas y geográficas. Hoy en día, como bien sabes, las empresas ajustan sus procesos productivos casi que sobre la marcha, ¿no? O sea, si no se venden los suéteres morados, en ese instante le piden a la fábrica que produzcan suéteres verdes, ¿no? Cuando tu cadena productiva está muy lejos de ti, es muy difícil hacer esos ajustes. Claro. Pero cuando tu cadena productiva está cerca, y cerca me refiero geográficamente cerca, es mucho más fácil hacer esos ajustes. México tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, desde luego que nuestro ciclo económico está pegado al de Estados Unidos y yo creo que así seguirá y creo que tendremos que asumirlo. Ahora, al decir esto, hay que tener cuidado con el tema petrolero, ¿no? Que es otra cosa. Como bien dijiste, ya no somos un país, no somos un país petrolero, somos un país manufacturero. Nos seguimos asumiendo como país petrolero, ¿no? Yo creo que a ti y a mí en nuestra infancia nos vendieron esta historia de que el petróleo era nuestro, con esa idea. ¿no? Crecimos con esta idea de que el petróleo es nuestro y de la soberanía y demás, ¿no? Bueno, México ya no es un país petrolero. Nosotros importamos petróleo, somos importadores netos de petróleo. En ese sentido, cuando tú eres importador neto de algo, te conviene que el precio sea más bajo, ¿no? Pero nuestro grandísimo problema es nuestra dependencia fiscal. Nosotros dependemos, nuestro gasto público depende de los ingresos petroleros. El 30% del ingreso del gobierno viene de ingresos petroleros. Entonces tú imagínate que si baja el precio del petróleo y ahora está rondando los $20 por barril, pues los ingresos del gobierno se ven profundamente afectados y en consecuencia podemos tener problemas de déficit o de deuda si no vienen los ajustes correspondientes en el gasto, ¿no? Estados Unidos tiene otra situación petrolera completamente distinta, ¿no? Estados Unidos ahora nos vende el petróleo a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema petrolero. Hemos leído que a $20 el barril del petróleo es más alto el costo de producción en el caso de México que poder consumirlo. Es decir, se abre la ventana, y corrígeme, de que México se convierta más en importador que en exportador de petróleo. ¿Qué nos puedes decir de este comentario? Esto sale de que Emilio Lozoya hace relativamente poco dijo que el costo de producción era $23 por barril, ¿no? El tema es que son $23 por barril, pero ese costo incluye el costo de la extracción, más el costo de investigación, más el costo fijo, o sea, son todos los costos, ¿no? El costo marginal de extracción de un barril de petróleo es aproximadamente $8, ¿no? Entonces, todavía podemos seguir produciendo, porque todos esos costos, los demás, ahí están, ¿no? Independientemente de que saques un barril o no saques ninguno. Entonces, el costo marginal, que es el que tiene que ser relevante para términos de decidir si debes seguir produciendo o no, sigue estando por debajo del precio, ¿no? En el momento que eso cambie, pues entonces ya no tendrá sentido, pero esperemos que no llegue hasta allá, ¿no? Entonces, sí, sin duda, en lo que nos pone en aprietos el precio del petróleo es, por un lado, el tema fiscal, y por otro lado el tema de la reforma energética, ¿no? Porque si bien la reforma energética creo que fue clave para el desarrollo del país, creo que nos tardamos 30 años en hacerla, pero bueno, finalmente se hizo.
Tuvimos la mala suerte, y aquí sí verdaderamente creo que fue suerte, ¿no? De hacerla en el peor momento posible, ¿no? O sea, la hicimos en un momento donde nos cayó la tormenta perfecta y desde luego que tus proyectos de inversión no son iguales, no son igual de rentables cuando tienes un petróleo a $100 por barril que cuando lo tienes a $20 por barril, ¿no? Y aún así la última licitación fue súper exitosa, ¿no? Entonces quiere decir que todavía se considera rentable la industria, ¿no? Déjame un poco detenerme. Hablabas tú de la importancia de la deuda. Sí. Hay esta percepción de que la deuda pública ha venido creciendo. Ha dicho el secretario de Hacienda que esta deuda pública pues, todavía es completamente manejable. Pero desde el punto de vista, ¿cómo se visualiza el crecimiento de la deuda si cortáramos, por ejemplo, así en decenas? Recordemos que con el presidente Zedillo hay esta renegociación importante de la deuda, donde sientan ya las bases de elementos macroeconómicos muy sólidos y que lo que buscaban es que hubiera mayor inversión de carácter social por parte del gobierno. El servicio a la deuda se puede convertir en los próximos años nuevamente en un elemento que atente contra la estabilidad macroeconómica del país. Mira, creo, o sea, el tema de la deuda a mí es un tema que me parece muy relevante, me parece que la deuda se ha incrementado, me parece que tenemos que estar muy atentos con eso porque el problema con la deuda es que se puede volver una bola de nieve en cualquier momento, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy delicado. En un entorno donde el precio del dólar se está incrementando, pues nuestra deuda denominada en dólares, pues automáticamente es más cara, ¿no? Aunque no haya más deuda, simplemente pues es más cara, ¿no? En un entorno donde nuestros ingresos petroleros van disminuyendo, si el gobierno recurre a la tentación de endeudarse más, entonces sí vamos a tener un problema porque el costo de la deuda podrá ir subiendo. Ahora, si bien el gobierno ha incrementado su deuda, también hay que reconocer que era el momento para hacerlo, ¿no? Con un entorno de tasas de interés muy bajas a nivel mundial. Entonces, pues si te vas a endeudar a 3%, claro. O sea, si te vas a endeudar es mejor hacerlo a la tasa más baja, ¿no? Creo que es un tema delicado, creo que hay que estar súper atentos y creo que hay que estar muy atentos en la contabilidad de la deuda. A mí ese es un tema que me preocupa porque si tú te metes a buscar datos de deuda, vas a encontrar muchísimos y al final de cuentas va a ser muy difícil que puedas ver de forma clara y comprensible y entendible cuál es la deuda del país, ¿no? Porque están unos requerimientos financieros de Hacienda y luego está la deuda de los estados, pero la deuda de los estados hay una y luego se contabiliza otra y luego recordemos que hace un par de años Hacienda reclasificó la deuda, entonces, por ejemplo, dentro de la contabilidad de deuda, quitó la deuda de CFE y de Pemex y de proyectos de inversión de largo plazo y entonces, claro, la deuda se ve igual, ¿no? Pero no es igual porque ya le quitaste un cacho que ahora cuentas en otro lado, entonces creo que hay que tener como mucho cuidado con eso y creo que un esfuerzo que debería de hacer el gobierno, y si no lo hace, creo que la sociedad civil, incluyendo México Como Vamos y a otras organizaciones similares deberíamos de hacer, es exigir o sea, que la deuda y que la contabilidad de la deuda se haga transparente, sobre todo la deuda estatal. Yo creo que hay una asignatura que está pendiente por parte de la sociedad civil. Bueno, me parece que es de la creo mayor que tenemos relevancia. que reclamar y exigir y pedir. Otro de los elementos, le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, qué opinaban de cuáles eran las expectativas de la economía de nuestro país para este año. Y fundamentalmente lo que nos contestaron es que pues, hay un gasto público acelerado, dicen que hay mucha corrupción. Un poco me gustaría, esa es la percepción que tiene el ciudadano de la calle. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se visualiza el presupuesto base cero en su instrumentación en su primer año, que es el 2016, y su impacto que tiene en el gasto público? Mira, a mí el presupuesto base cero, ideológicamente, o sea, la idea del presupuesto base cero me encanta, ¿no? Me parece que es un ejercicio que se tiene que hacer. Creo que la forma en la que se hizo el año pasado fue verdaderamente desastrosa, ¿no? O sea, se dijo que se iba a hacer un presupuesto base cero. De entrada, no puedes hacer un presupuesto base cero con tan poco tiempo, ¿no? Porque se anunció como con 6 meses de anticipación. No puedes hacer un presupuesto base cero con tan poco tiempo, ¿no? No te da tiempo, porque el éxito del presupuesto base cero radica en que analices cada proyecto y el valor presente de cada peso que vas a gastar. Entonces, tú imagínate la magnitud del análisis, ¿no? Es tremendo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, tienes una gran parte de los recursos financieros del gobierno ya comprometidos, ¿no? Ya comprometidos en pago de salarios, en pago de intereses. Entonces, te queda un pedazo chiquito por ajustar, que me parece que aunque sea chiquito, se tiene que ajustar, ¿no? El ejercicio de evaluar cada proyecto
no creo que se haya hecho de la forma correcta o de la forma adecuada. Creo que se usó más en términos como de demagógicos, por decirlo de alguna forma, de publicidad, que lo que realmente vale la pena hacer del ejercicio. Creo que no debería de ser algo que se eche en saco roto, creo que verdaderamente debería de hacerse un ejercicio serio de presupuesto base cero, sobre todo en un entorno de vacas flacas, ¿no? Dicen por ahí que no hay que desaprovechar las crisis porque dentro de las crisis siempre hay buenas oportunidades, ¿no? Y creo que la oportunidad, tratando de ser muy optimista, dado que es inicio de año, ¿no? Es intentar ver qué podemos hacer. O sea, tenemos que eficientar el gasto, ¿no? Porque tenemos un gasto público completo y absolutamente ineficiente. Entonces, tenemos que eficientar el gasto. ¿Y qué mejor momento de eficientar el gasto cuando es escaso, cuando tus recursos son escasos? ¿Y cuáles son las ventanas de oportunidad que ustedes han visto para eficientar ese gasto público? Porque la composición del gasto público hoy pareciera ser que sí está enfocado en la inversión social y ahí tendríamos otra discusión de cómo se evalúa el impacto de los programas sociales, se tiene que ver con un tema más clientelar, es decir, que tenga que ver con grupos de interés y que esté asociado. O impacto real, ¿no? Que tendremos que ver uno por uno. Es correcto. Pero ¿qué ventanas de oportunidad han visto ustedes para eficientar el gasto público? Bueno, vemos un montón de gasto superfluo, ¿no? Y es el gasto que vemos tú y yo en la calle, ¿eh? O sea, seguramente, fíjate en los camellones y ves una luminaria, la antigua, la viejita típica verde que estaba ahí, y ahora abajo pusieron unas nuevas, ¿no? Que son unos tubos. Entonces, ¿por qué necesitas una luminaria abajo de la luminaria, ¿no? Pero al lado está el bache. Entonces, son ejemplos como de duplicidad de gasto, ¿no? Que no tienen ningún sentido. O, por ejemplo, que fuera un sistema inteligente para que las luces se prendieran en el momento de que baja o sea, cuando ya está la oscuridad, por ejemplo. O sea, ese tipo de cosas que tienen... O sea, creo que hay muchas cosas que nos... Mazarik, que ya sé que es una cosa súper local y que de una calle y que a lo mejor no... Pero lo podemos usar como ejemplo representativo. El propósito, no sé si recuerdas, pero ¿cómo nos dijeron que la idea de la obra de Mazarik era meter el cableado por debajo de la tierra? Date una vuelta por Mazarik. Yo no sé si te guste cómo quedó o no te gusta cómo quedó, pero los cables siguen afuera, ¿no? Entonces, es como... Bueno, yo lo que he visto es que quitan una piedra, vuelven a poner otra piedra, pusieron un piso de granito y después ya no está el piso de granito, es de concreto. Y luego no quedó nivelado. Exacto. Y entonces lo tuvieron que volver a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, mira, ahora que se presentó a finales, bueno, no finales, pero el año pasado, cuando se presentó el presupuesto de egresos, Hacienda dijo en repetidas ocasiones que era un presupuesto ajustado y un presupuesto escueto porque teníamos que hacerle frente a una crisis y a un precio del petróleo muy bajo y que teníamos que tener cuidado y ser austeros. Se presentó a la Cámara y lo que hizo la Cámara fue aumentar el presupuesto, ¿no? Entonces, es curioso porque dices, bueno, ¿quién tendría que estar velando por los intereses, ¿no? Y claro, velaron por los intereses, quién sabe quién, pero entonces se incrementó en aproximadamente 9,000 millones de pesos el presupuesto, ¿no? O sea, Hacienda hizo el esfuerzo de presentar un presupuesto austero y si bien siguió siendo, entre comillas, un presupuesto austero, es mayor al presentado por Hacienda, ¿no? Entonces, que tiene que ver con un tema de diseño institucional, Valeria, porque claramente aquí en este programa lo que hemos dicho es que los diputados, su principal actividad es aprobar la cuenta pública y aprobar el presupuesto. Y deben convertirse en expertos, o al menos tener un think tank, un grupo de personas que estén pensando y evaluando las políticas públicas en cómo tiene que destinarse el gasto. ¿Y eso pasa? O sea, ese es el tema. Es parte de la debilidad que tiene hoy nuestro país. Ese es el tema. ¿Cuánto gasto superfluo ves? Entonces creo que las pistas de hielo. O sea, ¿por qué hay pistas de hielo? ¿Por qué tenemos que regalar teles? ¿No? O sea, porque a cargo del erario, ¿por qué se tienen que regalar 13 millones de televisiones? De acuerdo. Entonces, ¿por qué se regalan? Y mira, yo sé que en esto puedo ser muy criticada, pero ¿por qué se regalan tabletas si nadie sabe usar las tabletas? ¿No? O sea, creo que el tema es eficientar los recursos, no las tabletas o las teles en sí, sino ver qué haces con el recurso que tienes, cómo puedes optimizar el resultado. ¿Cómo puedes obtener más con esos mismos recursos? ¿Cómo puedes obtener más? ¿No? Entonces, y eso no es fácil. Eso no es fácil, eso toma tiempo estudiarlo y toma valor tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer y es uno de los grandísimos retos que tenemos. Valeria, en las últimas semanas se publicó que hemos tenido el nivel de inflación más bajo de los últimos años. Con el entorno macroeconómico inestable, como ya lo has mencionado, con la baja del precio del petróleo, con un 30% de dependencia con los ingresos petroleros, ¿qué expectativas tenemos para la inflación en el 2016?
Mira, yo sinceramente creo que la inflación, estos mínimos históricos los dejaremos de ver pronto. O sea, creo que eventualmente, y de hecho me sorprende que no se haya reflejado ya la depreciación del tipo de cambio en la inflación, ¿no? Yo creo que este pass-through de la depreciación de los bienes importados que consumimos no se ha visto reflejada en la inflación, pero se tendrá que ver eventualmente. Entonces, no sé cuándo llegue, porque te digo, a mí me sorprende, yo hubiera pensado que ya debería de haber llegado, ¿no? Pero yo creo que eventualmente veremos un repunte en la inflación, nada que me preocupara, ¿no? Entonces, de hecho, me preocuparía más si la inflación no aumenta un poquito, porque estamos también con esta idea, que es también muy creo que de nuestra edad, Tulio, crecimos con esta idea de que la inflación es terrible, porque claro, teníamos unos niveles de inflación desquiciados, No había pastas de dientes, por ejemplo, ¿te recuerdas esa época? No, yo de esa época no me acuerdo. Pero sí me acuerdo de la preocupación, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que le doy clases a la juventud de hoy, ellos no recuerdan estas épocas inflacionarias. O sea, ellos no tienen esta cosa de la inflación como la tenemos nosotros, ¿no? Porque no la han vivido, porque llevan 20 años con estabilidad de precios. Entonces, es una diferencia enorme en términos, o sea, en la forma en la que piensas, ¿no? Esta inflación de 2%, o sea, ojalá que no baje de 2%, porque el momento que baje de 2%, entonces vamos todos a dar de gritos de por qué es una baja demanda interna, ¿no? Creo que un repunte en la inflación podría significar, en caso de que se diera, una revitalización de la demanda interna. Y creo que el país necesita esa revitalización de la demanda interna. Entonces, o sea, yo sí espero ver un repunte ligero en la inflación, no sé qué tan ligero, en función de la depreciación del tipo de cambio, ¿no? Que te digo, me sorprende que no se haya notado ya. Y posteriormente, o sea, no me parece tan buena noticia que la inflación sea tan baja, ¿no? O sea, creo que hay que tener cuidado con la forma en la que interpretamos los datos, porque una inflación de 3%, como es la meta de Banco de México, habla de una economía sana, que está creciendo, que la demanda interna es suficiente para presionar los precios. Uno de los elementos que siempre se ha hablado de debilidad de la economía nacional tiene que ver con el ahorro interno. Y pareciera ser que todavía los mexicanos, en virtud de que no tenemos una economía tan productiva en todos los sectores y en todos los segmentos, no existe esa capacidad de ahorrar. ¿Qué es lo que tienen que hacer las familias para que en su economía familiar pueda generarse ese ahorro interno? Mira, no sé si no existe la capacidad de ahorrar. Yo difiero un poco con esa percepción. Yo creo que las familias ahorran. Lo que pasa es que no ahorran en el sector bancario tradicional. Vemos en muchos niveles de ingreso que el ahorro viene por otros lados. Viene en tandas, viene en comprar joyería. O sea, vienen productos que no son necesariamente, o sea, que no podemos hablar de penetración del mercado financiero y que desde luego que no están ni regulados. Entonces, tú ves en ciertos sectores de ingreso que el mecanismo de ahorro es la tanda, ¿no? Que por supuesto no hay nada de intereses ni mucho menos, y déjate el riesgo que corre, ¿no? Ahí sí nadie protege de nada. Entonces, creo que hay ahorro, pero el gran problema es que no permea el sistema financiero, ¿no? Creo que el sistema financiero también tiene sus compromisos, sus deudas con la población, ¿no? Creo que todos nos molestan las comisiones que nos cobran los bancos y por los productos que nos ofrecen, ¿no? Yo sé de gente que prefiere no abrir una cuenta de banco porque se me pagan poquísimo y sí me cobran un montón, ¿no? Entonces prefiero tenerlo en efectivo. Creo que eso es un reto del sistema financiero, que es del sistema financiero y que no creo que deba estar en función de la regulación, ¿eh? Eso es importante. No estoy a favor de que se pase una ley que regule las comisiones, porque en ese momento vamos a sacar jugadores del mercado y creo que es lo que menos queremos. Como ha pasado en los últimos años, ¿no? Y creo que es lo que menos queremos. Pero sí creo que es un reto del sistema financiero mexicano lograr una mayor penetración donde la gente tenga mucho más confianza de ir a una institución financiera que de meter su dinero en una tanda, ¿no? Y creo que ese es un tema importante. Valeria, los ingresos de los estados dependen en gran parte de las participaciones federales, de los recursos que obtiene el gobierno federal y que transfiere a estados y municipios. Ante un entorno inestable en términos macroeconómicos, ante una reducción de los ingresos del gobierno, ¿cómo se visualiza el crecimiento de los estados y de los municipios? Mira, creo que o sea, el crecimiento de los estados y municipios, así como del país, no debería estar en función del gasto público, ¿no? Creo que el motor del crecimiento de cualquier economía es básicamente el consumo, ¿no?
Si basamos nuestra filosofía de crecimiento en el gasto del gobierno, estamos en el hoyo, porque entonces no vamos a crecer y lo que crezcamos no va a ser de forma productiva o lo suficientemente eficiente. Y no queremos eso, porque eso eventualmente revienta, ¿no? Es finales de los 70s. Aunque vemos una gran parte de estados de la República que dependen fundamentalmente de por eso. supuesto, pero que están rezagados también, ¿no? Entonces, no podemos pensar así, tenemos que cambiar un poco de mentalidad y pensar que el motor del crecimiento de los estados, de los países, de todo, viene por otro lado. No debería de venir en función del gasto del gobierno. Yo creo que el gobierno tiene una función importantísima que es la de poner las reglas claras. Entonces yo creo que ese es el papel importante del gobierno. Claro que habrá zonas donde el gobierno tendrá que gastar, no digo que el gobierno no tenga que gastar nada, ¿no? Pero sí creo que debemos de dejarlo, no deberíamos de considerar que el gasto del gobierno, que el gobierno debe ser el motor del crecimiento. Sí creo que es responsabilidad del gobierno poner las reglas claras y facilitar la forma en la que se hacen negocios en el país, ¿no? Por ejemplo, en el índice de Doing Business que saca el Banco Mundial, ¿cuál crees que es el estado en el que es más difícil hacer negocios en México? No lo sé. El DF, ¿no? Que pensaríamos, a mí me sorprendió, sinceramente, ¿no? Pero es el estado en el que, bueno, la entidad federativa en la que se requieren más trámites y que se considera más difícil, Honestamente ¿no? lo pensé, pero no estaba seguro de mi respuesta. No, a mí me sorprendió, sinceramente. Hubiera pensado que cualquier otro, ¿no? Yo te lo voy a platicar porque mi esposa y yo remodelamos una casa y no tienes una idea. Entonces ¿Fue conozco muy bien la tramitología de la Ciudad de México. Bueno, pues es muy complicado. Entonces, esos son papeles del gobierno. Ahí, si el gobierno facilita los trámites y facilita las reglas, no estoy diciendo que las quite, pero que facilite las reglas y la tramitología, se fomenta la creación de negocios, se fomenta la actividad productiva, disminuir el costo, castigar la informalidad de tal forma que ser formal te premie, ¿sabes? Y para eso tienes que hacer las cosas más fáciles, para que la gente se incorpore a los negocios formales de forma más sencilla. Entonces creo que ese es el papel importante del gobierno y los estados lo tienen que asumir. Creo que los estados que lo han asumido lo han hecho muy bien y vemos estados que están creciendo casi al 10%, ¿no? Oye, ya quisiéramos crecer al 10% en un domingo. Entonces, de verdad creo que hay estados que lo están haciendo muy bien porque han tomado bajo su propia rienda su crecimiento. No están en función, no están pidiendo participaciones federales, ¿sabes? Están en función de crear, de desarrollar su propia industria y de fomentar su industria. Y en ese sentido lo están haciendo de maravilla. Valeria, muchas gracias. No, gracias muchas gracias por ti. el trabajo de México Cómo Vamos. Gracias por el trabajo ciudadano que realizan todos los días. Muchas gracias por la invitación y aquí estaremos dándote lata. Amigos, pues nos quedamos con la idea de que una de las tareas que tenemos pendientes los ciudadanos es exigir que haya mayor transparencia, por ejemplo, en cómo se contabiliza la deuda pública, en cómo se transfieren los recursos a los estados y a los municipios, en cómo el crecimiento de la economía, como lo acaba de explicar Valeria, fundamentalmente está orientado en la inversión productiva, en la capacidad que tengamos nosotros los ciudadanos de emprender nuevos negocios y que vaya asociado con la calidad de la gestión pública. Y entonces eso repercuta de manera muy clara, de manera muy directa, en que tengamos una mejoría en la economía familiar. Nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.